Bienvenido a este Catartismos. Hoy me gustaría que hablemos acerca del modelo de Dios para su iglesia. Dice Hechos 2:42 y ese va a ser el versículo clave. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y aunque ahorita vamos a hablar de esto y por qué es tan importante aprender estas cosas, quisiera que introducirnos con una serie de preguntas, ¿no? ¿Por qué aquí no tenemos pastor? ¿Por qué no hay sermones semanales? ¿Por qué no tenemos un nombre? ¿Por qué aquí todos pueden participar, no? ¿Por qué siempre tenemos que comer juntos en todas las reuniones en donde estamos? Todas estas cosas, en parte, son las que vamos a estar resolviendo a través de estos catartismos. Y me gustaría comenzar con esto que yo considero que es de vital importancia, que va a ser el modelo de Dios para su iglesia. No podemos descubrir tú y yo el propósito de Dios para el hombre a través de observar a los hombres. Si yo me pongo a observar aquí la sociedad, aquí en Chetumal, las conclusiones que yo llegaría es que el hombre fue hecho para trabajar, por ejemplo, ¿no? Que aquí toda la gente está envuelta en su trabajo y hacer dinero y esas cosas, y ganar mejores posiciones, etc. O podría llegar a la conclusión de que el propósito de Dios para el hombre es divertirse o hacer una familia, ¿no? Pero esto tiene varias complicaciones del por qué considero que esto no podría ser verdad. Por ejemplo, si el propósito de Dios para mí es divertirme, yo buscaría divertirme a expensas de la diversión de alguien más. O sea, si con tal de yo ser feliz voy a perjudicar a alguien más, bueno, no pasa nada, porque yo tengo que ser feliz. Esa es la razón por la que Dios me creó, para que yo sea feliz. O no me importará conseguir tal trabajo y perjudicar a otros también, o el famoso dicho, ¿no? El que no tranza no avanza, pero porque mi propósito es trabajar. A eso vine a este mundo, trabajar, trabajar y trabajar. O si el propósito es la familia, por ejemplo, ¿qué hay de aquellos que no pueden tener familia o aquellos que no se casan? Yo considero que a través de observar la sociedad en la que vivimos no podemos concluir cuál es el propósito de Dios para el ser humano. Y asimismo, de la misma manera que no podemos concluir cuál es el propósito de Dios para el hombre, a través de observar a la sociedad, no podemos entender cuál es el modelo de Dios para la iglesia a través de ver las demás iglesias, porque nos vamos a confundir. Porque en una iglesia tienen que llevar corbata a los hombres, en una iglesia las mujeres solo pueden usar vestido, mientras que en otras iglesias no. En una iglesia las mujeres tienen que usar velo y estar calladitas. Dentro de la iglesia hasta las mujeres predican pues en domingos. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Quién de ellos tiene la verdad? Juan 17:17 dice lo siguiente: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios. ¿En dónde encontramos tú y yo el modelo de Dios para la iglesia? En la palabra de Dios, ¿verdad? El propósito del hombre está en Dios y es revelado a través de su palabra. Y el propósito de la iglesia, el modelo que debemos seguir de la iglesia, está encerrado en la palabra de Dios. Ahí es donde tenemos que observar. No si tal o cual iglesia hace lo que hace, eso no nos debería importar, sino más bien lo que dice la escritura. Porque, por ejemplo, en Hechos 20:28, cuando Pablo estaba despidiendo a los ancianos de la iglesia, mandó a llamar a todos los ancianos de Éfeso y les dice: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar. Y dice: la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. O sea, la iglesia es de Cristo. La iglesia no es nuestra. No debería importar qué es lo que yo quiero, sino más bien qué es lo que Dios quiere, ¿no? Debemos dejar de preguntarnos ¿cómo creo yo que debe ser? Y comenzar a preguntarnos ¿cómo dice Dios que debe ser? ¿Verdad? Mi esposa
cuando mi esposa está embarazada, cuando tenía antojos en los primeros meses, imagínense, yo podía ir a la tienda y pensar en todas las cosas que yo sé que le gustan y por ahí le atino alguna cosa que se le antoja ahorita, ¿no? Porque yo la conozco. Pero ¿no sería más fácil que yo vaya con mi esposa y le diga qué es lo que se te antoja hoy para comprar exactamente lo que se le antoja? Porque qué tal que en alguna de esas cosas que yo compro, que yo sé que le gustan, por el embarazo no le están gustando ahorita o termina por darle asco, náuseas. Entonces obviamente sería más fácil ir directamente a ella y preguntarle qué es lo que se le antoja y ella me va a decir exactamente. Es lo mismo que debemos hacer con Dios, ir directamente a Él y preguntarle, ¿verdad? Sin andar con rodeos. Así que el modelo de Dios para su iglesia, y lo primero que debemos entender es que es la iglesia de Dios, no es nuestra, ¿verdad? Entonces, ¿en dónde se encuentra el modelo de Dios para la iglesia? Dijimos, en la palabra de Dios, más específicamente en el Nuevo Testamento y más específicamente en el libro de Hechos. Pero primero quisiera que analizáramos qué es lo que significa un modelo. Y mientras lo estamos analizando, me voy a hacer aquí mi cafecito. Te animo a que hagas lo mismo, ¿verdad? Cafecito, té, agüita, lo que sea. Y que mientras estás tomando notas, te tomes un cafecito conmigo. Fíjate que el diccionario define la palabra modelo como esa cosa que sirve como pauta para ser reproducida, imitada o copiada. Te lo repito, ¿ok? Cosa que sirve como pauta para ser imitada, reproducida o copiada. Eso es lo que es un modelo. Qué rico huele este café. Y está recién molido. Dios nos dejó un modelo en su palabra, entonces. Un modelo de iglesia, ¿ok? En su palabra hay una iglesia modelo, digámoslo así, para que nosotros imitemos, reproduzcamos o copiemos. Si yo les digo, no sé, una clase de dibujo, les digo, hermanos, dibujen este lapicero, ¿no? Y ustedes van a agarrar este lapicero como un modelo para qué es lo que van a dibujar. O si yo les digo, por favor, cómprenme 10 lapiceros como este, ustedes van a agarrar este lapicero, ¿verdad? Y van a ver la marca, van a ver por ahí el grosor, el color y todo lo demás para comprar 10 lapiceros exactamente igual a este. Eso es lo que Dios quiere que hagamos a través del ejemplo que nos ha dejado en la palabra de Dios, viendo la iglesia modelo que nos ha dejado allá. Y la iglesia modelo que está allá está en el libro de los Hechos, la iglesia que se le conoce como primitiva, y se le llama así porque fue la primera iglesia que estableció en la tierra, ¿verdad? Cuando Jesús asciende, dice que el Espíritu Santo va a venir, vino en forma de lenguas de fuego, ¿se acuerdan? Y vino esa predicación por los 120, Pedro agarró el liderazgo y predicó, se convirtieron miles de personas y ahí se estableció la primera iglesia, por eso se le llama la iglesia primitiva. Entonces la primera iglesia, la iglesia que vemos en el libro de los Hechos, es una iglesia que no en balde le vamos a llamar la iglesia modelo. Miren, esta iglesia era una iglesia dinámica, porque en Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Samaria hasta lo último de la tierra. Pero dice: pero recibiréis poder. La palabra poder, la palabra dunamis, donde viene dinamita, es una iglesia dinámica, explosiva, una iglesia llena de poder, una iglesia también que fue dirigida por el Espíritu Santo, como lo vemos en Hechos capítulo 13, cuando van a designar a las personas que van a
estaban estos hermanos, más bien, sirviendo en la iglesia de Antioquía. El Espíritu Santo, en medio de un momento de oración, les dice que separen a 2 personas para que se lancen en el primer viaje misionero que existe, oficial, ¿verdad? Porque ya había, antes de que Dios los había esparcido y se habían ido y habían predicado por allá a Felipe, que después se le conoce como el evangelista. Pero en esta ocasión es el Espíritu Santo quien directamente dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. O sea, esta iglesia era dirigida por el Espíritu Santo. Esta iglesia también andaba en el poder del Espíritu Santo, porque si leen en Hechos 4, todas las citas van a ser en Hechos, evidentemente, porque estamos viendo la iglesia modelo de Hechos. Hechos 4, 31 y 32, cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? El lugar tembló, ¿ok? Y cuando fueron llenos del Espíritu Santo, ¿qué fue lo que pasó? Dice: y hablaban con denuedo la palabra de Dios, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y andar en ese poder significaba hablar la palabra de Dios con denuedo y tener en común todas las cosas. Impresionante. Esta era una iglesia evangelista también. ¿Se acuerdan? Si no me equivoco, fue cuando estaban en Tesalónica y llegan o sea, Pablo había llegado, su grupo misionero había llegado a Tesalónica, y se juntan aquí las autoridades de Tesalónica y dice que algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, dice, pero no hallándolos, o sea, porque estaban buscando a Pablo, ¿no? Trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, ¿no? Eso es lo que les dijeron: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. O sea, el testimonio que tenía la iglesia del primer siglo, la primera iglesia, la iglesia primitiva, es que estaban trastornando el mundo. ¿Por qué? Porque estaban llevando el mensaje del evangelio a todas partes. Una iglesia evangelística. Era una iglesia que también glorificaba a Dios, porque se acuerdan que cuando Pedro y Juan sanan a este cojo en la puerta de la Hermosa, la gente se asombró, pero Pedro, en lugar de echarse flores y decir: miren lo que acabo de hacer, él dijo: ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Y después, más adelante, si tú continúas leyendo, vas a ver que él le dio la gloria a Dios y reconoció de dónde venía el poder por el cual había hecho eso. O sea, era una iglesia que glorificaba a Dios. Era una iglesia también dependiente del Espíritu Santo, y eso me encanta. Si el Espíritu Santo decía que no, era no. En Hechos 15, 28, por ejemplo, está este concilio para ver qué iban a hacer con los gentiles que se estaban convirtiendo también. Y dice en la escritura, dicen esto, miren: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Hechos 15, 28. O sea, las cosas que impusieron fueron de acuerdo a lo que el Espíritu Santo les dijo. Hechos 16, 7, el siguiente capítulo, Pablo quería ir a Bitinia y dice acá que el Espíritu no se lo permitió. Y como el Espíritu dijo que no, entonces no. Me recuerda a Moisés cuando le dijo: si tu presencia no de con nosotros, no nos saques de aquí. O sea, ellos dependían completamente del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo les decía para allá iban, o si para acá iban. También esta iglesia, y el último punto que vamos a ver nosotros, que podemos sacar más, pero solo saqué 7 puntos, era una iglesia celosa del Espíritu Santo. Para esto te acordarás del ejemplo de Ananías y Zafira, que intentaron engañar acerca de la cantidad de que habían vendido su propiedad y la estaban poniendo a los pies de los apóstoles.
Y le dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? No se te queda a ti, y vendida no estaba en tu poder, porque pusiste esto en tu corazón. No has mentido a los hombres, sino a Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Celosa del Espíritu Santo. En Hechos 6:3 también, cuando pasó este problema con las viudas de los gentiles y la viuda de los judíos, y van a buscar a los primeros 7 diáconos, les dice, los apóstoles le dicen: buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos de este trabajo. Si no estaban llenos del Espíritu Santo, no los iban a poner. Así de celosos eran con el Espíritu Santo, así lo anhelaban y así lo ponían en primer lugar. ¿Y cuál fue el resultado de todo esto? Una iglesia que glorificaba a Dios, una iglesia conforme al corazón de Dios, una iglesia que estaba alineada a los estándares de Dios, porque la casa es de Dios y Él pone sus reglas. Eso es estar bajo su economía, o como nos gusta llamarlo en el griego, según nosotros, o economía, ¿verdad? Pero ¿cuál es la base? Porque esta es una iglesia y está padre decir vamos a hacer todo esto, pero ¿cuál fue la base de la primera iglesia? Bueno, la base está en Hechos 2:42. Precisamente cuando se funda esta primera iglesia a través del mensaje del Evangelio y se convierten miles de personas, aparece, Lucas redacta qué es lo que estaba haciendo esta primera iglesia, para que nosotros también miremos ese ejemplo y digamos: esto tenemos que hacer también. ¿Qué dice Hechos 2:42 otra vez? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y perseveraban en estas cosas. Debemos estar de acuerdo tú y yo que la mejor práctica de iglesia no la tiene la iglesia tal o cual, no la tiene la iglesia de la ciudad no sé qué o del país no sé qué. La mejor práctica de iglesia que vemos está en la iglesia de Hechos. ¿Y por qué pasó así? Porque mira, ¿quién mejor que los apóstoles originales que escucharon de oído a nuestro Señor Jesucristo para organizar las iglesias? Pienso que nadie mejor que ellos. ¿Por qué haríamos entonces nosotros iglesia bajo el ingenio de las tradiciones humanas, teniendo el ejemplo de la iglesia que fue bendecida por Dios? ¿Por qué quisiéramos imitar lo que una denominación hace cuando tenemos el ejemplo para imitar de lo que la iglesia del Señor hizo? Queremos imitar a una iglesia que ha estado tan dividida y tan dormida por tanto tiempo, todos estos años, para la iglesia unida, viva, activa, poderosa del Nuevo Testamento. Yo creo que la respuesta es obvia. Imitaremos entonces el modelo que Dios ha establecido, que es la iglesia primera, la iglesia primitiva, y vamos a tomar como base en lo que ellos perseveraban, ¿no? Estas 4 cosas. Pero quisiera llamar nuestra atención primero que nada a la palabra perseverar. Y cuando dice y perseveraban, la palabra en el original griego es proskartereo, que esta palabra significa atender constantemente. Y si me permiten, una definición que me pareció muy, muy buena, la hace la Discovery Bible, que dice: continuar haciendo algo con esfuerzo intenso a pesar de la dificultad. Continuar haciendo algo, dice, con esfuerzo intenso a pesar de la dificultad. Eso significa proskartereo, y hay una ocasión en que se usa esta palabra en la Biblia que me da muchísimo claridad para entender qué significa proskartereo.
Cuando estaba Jesús en Marcos capítulo 13, había un montón de gente y estaba Jesús enseñando, había multitudes, les dice a los discípulos en el versículo 9 que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen, ¿no? Que le tuviesen siempre lista significa procastereo, y esto significa que se aferraran a la barca, que estuvieran con ellos. Dice, si la descuidaban un momento en medio del gentío, cuando Jesús dijera vámonos, no iban a poder irse, ¿verdad? Pero ellos tenían que estar atentos a la barca para que cuando Jesús dijo vámonos, ellos simplemente se fueran a la barca y se fueran, ¿verdad? Así. Entonces nosotros aferrémonos a estas prácticas como los discípulos aferraron a aquella barca. Eso es procastereo, ¿ok? Por eso es que toda reunión nuestra debe tener estas 4 cosas. Y vamos a comenzar a verlas, ¿ok? Y si perseveraban, primero que nada, en la doctrina de los apóstoles. Y la palabra doctrina es una palabra muy religiosa y que probablemente la escuchas y dices, ¿cómo doctrina? ¿Y eso qué es? ¿Y eso es religioso? Pero la doctrina no es otra cosa más bien que un sinónimo de enseñanza, o bien puede significar un conjunto de enseñanzas, ¿ok? Pues la doctrina simplemente es eso, es enseñanza. Si pudiéramos cambiar la palabra doctrina por la palabra enseñanza, te darás cuenta que no es nada del otro mundo. Dice que ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Ahora, ¿cuál es la doctrina de los apóstoles? ¿Cuál es la enseñanza de los apóstoles? Y la enseñanza de los apóstoles, o el conjunto de enseñanza de los apóstoles, lo tenemos en la Biblia, ¿verdad? Es el Nuevo Testamento. Ellos fueron los que escribieron el Nuevo Testamento, por lo tanto, ahí tenemos sus enseñanzas. Pero también, y también está en la Escritura, ¿ok? No me estoy saliendo, pero también en las tradiciones apostólicas, que ellos mismos dijeron que debían ser tenidas y tomadas en cuenta. Y por decirte solamente un pasaje, ¿ok? Porque hay muchos, ya hemos tenido estudios sobre esto y más adelante vamos a tener otro. Pero por decirte uno, 1 Corintios 14, 36 al 38. Escucha bien, dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? Está retando a los corintios. ¿O solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Él estaba hablando de tradiciones apostólicas. De hecho, el contexto de 1 Corintios 14 está hablando Pablo sobre la reunión de iglesia, y él estaba poniendo ciertas reglas a la reunión de iglesia, y él dijo que son mandamientos de Dios. Si alguien es espiritual, va a reconocer que las cosas que Pablo habló vienen de parte del Señor y que no son opcionales, sino que son mandatos de Dios. Ahora, el siguiente versículo es el que a mí más me vuela la cabeza por lo duro que es. Dice, más el que ignora, ignore. Y perdóname, pero la Reina Valera no lo traduce correctamente. En realidad Pablo está diciendo que el que ignore estas tradiciones apostólicas, que esa misma persona se ha ignorado por la iglesia. Así de serias sean las tradiciones apostólicas. Entonces, claro que tenemos que vivir bajo las prácticas del Nuevo Testamento, y eso incluye las tradiciones que los apóstoles dijeron. Tema para otra conversación también. Pero ¿cuál es la diferencia entre las tradiciones apostólicas y las tradiciones humanas? Las tradiciones humanas no venían a ser mandatos de Dios. De hecho, Jesús mismo, nuestro Señor, dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. ¿Por qué? Porque los fariseos estaban poniendo tradiciones humanas como mandatos de Dios, y les refirió esta profecía: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Duro. No así las tradiciones apostólicas. Y ahí después y más adelante vamos a ver otros pasajes. Pero la Biblia tiene que funcionar como este filtro, ¿verdad? En el cual
tú y yo nos sumergimos para desintoxicarnos de todas aquellas cosas que aprendimos en otro momento, en otra religión, en otra iglesia. Todos nosotros traemos un concepto de lo que debe ser iglesia, que cuando venimos a la iglesia bíblica, cuando venimos a la palabra de Dios, tenemos que soltar ese concepto. Tenemos que abandonar lo que nosotros creemos, lo que creíamos que era cierto, para vivir a lo que la Biblia dice que es cierto. Y es entonces cuando tú y yo tenemos la victoria, cuando tú y yo agradamos al Señor, cuando tú y yo vivimos bajo su economía. Entonces abandónate, acuérdate que Dios da gracia a los humildes, pero se resiste a los soberbios. Y si tú te aferras en las cosas incorrectas, tal vez termines desviándote del correcto evangelio, o por lo menos de lo que Dios quiso que se haga en su iglesia. Por eso es que nosotros, ¿verdad?, estudiamos toda la Biblia de verso a verso, capítulo por capítulo, libro por libro. Ahorita en la iglesia, mientras grabo este video, estamos estudiando el evangelio de Lucas. Y ya hemos ido por Gálatas, ya hemos ido por Santiago, ya hemos ido por Hebreos, ya hemos ido por Marcos. Ahora, si Dios lo permite, vamos a ir por Hechos también en las clases. Pero son 66 libros. Y hay que estudiar todo en la Escritura, porque toda la Escritura, completamente, Génesis, Apocalipsis, es inspirada por Dios. Y toda es útil para diferentes cosas, pero toda es útil. Si no estudiamos toda, podemos, frase famosa, perdónenme, sacar un texto fuera de contexto y crearnos un pretexto. Es necesario estudiarla toda. Si alguien piensa diferente, te puedo mostrar algunos versículos que a lo mejor hagan cambiar tu opinión. Pero hay que abandonar nuestro orgullo, ¿verdad? Y venir con humildad. Muchas veces a mí me ha tocado reconocer que me equivoqué, corregir en lo que estaba equivocado conforme a la revelación del Señor, y avanzar y continuar, porque así hermoso es la vida en Cristo. Número 2, ¿verdad? Dice que perseveraban también en la comunión unos con otros. Y la palabra comunión es una palabra cristiana popular, que es la palabra koinonía. La palabra koinonía, según el diccionario de Thayer, no sé cómo se pronuncia, perdónenme, pero según el diccionario que este hermano hizo, habla de que la koinonía es un vínculo íntimo y profundo que nos une a los creyentes. Y me gusta esa definición porque es más fácil sentirla que explicarla. Tú y yo, cuando estamos en una reunión, cuando estamos hablando, platicando, cuando estamos con hermanos, sentimos ese vínculo íntimo y profundo dentro de nosotros que nos hace amarnos entre nosotros, ¿verdad? Así que, pues mejor experiméntalo. Yo estoy seguro que tú lo has sentido. Si tienes tiempo viendo la iglesia, a una iglesia sana, vas a sentir koinonía con los hermanos. Que esto no se repite con ningún otro tipo de gente, sino más bien solamente y exclusivamente con los hermanos en Cristo, porque esto es algo que se produce gracias al Espíritu Santo. Ese es el vínculo que nos une. Y hay que perseverar en ello, ¿verdad? Hay que tener compañerismo, pero el compañerismo no es suficiente, hay que profundizar. No sé si así se diga, pero vamos a usarlo como verbo. Intimizar entre nosotros, ¿ok? Ese es el deseo de Dios, ¿verdad? Y en el diccionario de Vine nos dice que la koinonía tiene dos sentidos, el dar y el recibir. Eso es importantísimo, porque para que tú tengas correcta koinonía con los hermanos, es tan importante el dar como el recibir. Ahí está la bendición, pues. Es el deseo de Dios que seamos uno. Por hablar de un pasaje, en Efesios 4, 3 al 6, dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Dice solícitos, o sea, pongan allá el énfasis, procuren estas cosas, que guardar la unidad en el Espíritu, en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu,
como fuiste también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. O sea, aquí Pablo está enfatizando el ser uno entre nosotros. Esto se logra a través de vivir estas prácticas, ¿verdad? Es imposible, por ejemplo, ser uno una vez a la semana. Así que es necesario juntarnos, hablarnos entre semana también. Punto número 3. Bueno, ahora que sabes esto y que el vínculo que nos une, que tú entiendes ahora que es un vínculo espiritual, procura también, en el siguiente punto lo vamos a ver, pero que en esos tiempos donde no es reunión de iglesia, pero que también la iglesia está reunida. Mira, tú y yo tenemos el concepto que durante las alabanzas, las oraciones, el compartir, eso es iglesia, pero cuando terminamos, nosotros le llamamos el servicio, ¿no? Pero cuando terminamos eso, cuando terminamos el servicio, ya no es reunión de iglesia. Cuando deberías entender que la iglesia sigue reunida. La iglesia sigue estando allá y por lo tanto sigue habiendo un vínculo espiritual entre nosotros y hay que prestar atención. No que no podamos hablar de otras cosas, pero que si queremos tener este vínculo íntimo, profundo, pongamos al Señor en nuestra boca para que sea la vida del Señor la que fluya, tanto dar como recibir. Eso es lo hermoso. Por eso es de tanta bendición cuando en medio de la participación todos podemos compartir para edificarnos mutuamente. Pero bueno, punto número 3, ya vimos si perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y ahorita vamos a ver en el partimiento del pan. En el partimiento del pan. Ahora, aquí es donde los gorditos decimos amén, ¿verdad? Partimiento del pan. Bueno, algunos piensan que el partimiento del pan aquí se refiere a la Santa Cena, la Cena del Señor, no sé cómo le llamen, ¿verdad? La Eucaristía. Otros piensan que aquí está hablando más bien de una comida cualquiera que compartían los primeros creyentes. ¿Cuál es la verdad? ¿Quién tiene la razón? ¿Cuál de los dos es correcto? Bueno, para responder a estas preguntas tenemos que ver el contexto cultural de la primera iglesia. El contexto cultural nos dice que se trataba de ambas. Habían unas fiestas que se popularizó llamarlas ágapes, en donde se reunían a comer y a celebrar la Santa Cena del Señor. Y todo, tanto el comer juntos como el partir el pan y beber el vino, se le llamaba la Cena del Señor, a las dos cosas por igual. Acuérdense que, bueno, esto tiene mucho sentido porque nuestro Señor, cuando instituyó la Santa Cena, estaban en medio de una comida, estaban ellos comiendo. Entonces, separar ambas cosas, pienso que están mal. Más bien es los dos, porque tenemos incluso registros históricos hasta el 220 después de Cristo que se celebraba como una sola comida dentro de la reunión de iglesia, ¿no? Tertuliano, uno de los padres de la iglesia, los famosos padres de la iglesia, escribió lo siguiente: una costumbre de lo más hermosa y beneficiosa, ya que es un apoyo al amor y un solaz para la pobreza y una disciplina de humildad. Y esto fue, como les dije, 220 después de Cristo. Desde Tertuliano para abajo ya vemos que se celebraba como una sola comida. Y si nuestra intención es imitar a la primera iglesia, pues celebrémoslo como una sola comida, ¿verdad? Por eso es que nos juntamos, tenemos la Santa Cena, partimos el pan, bebemos el juguito de uva y también nos reunimos a comer después lo que sea, tacos, tortas, o un platillo que alguien hizo, un guiso, y nos lo compartimos y estamos juntos y platicamos, se siente el amor, todo eso. Yo creo que
es una disciplina espiritual también, y que es algo en lo que tenemos que perseverar por cuanto la primera iglesia perseveró. De hecho, si tú sigues leyendo en Hechos 2:46, dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hacían estas cosas en las casas. En Hechos 27 en adelante, también vemos que es una reunión de iglesia, que de hecho en el versículo 7 nos dice que el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, se reunieron a partir el pan y obviamente también la enseñanza, o sea, era una reunión de iglesia normal. Si nos saltamos al versículo 11, nos dice que después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Entonces vemos que partieron el pan y comieron una sola cosa. En Judas versículo 12, habla literalmente de los ágapes. Dice: estos son manchas en vuestros ágapes, hablando de unos hermanos que se dedican a engañar a la grey. Pero dice que son manchas en vuestros ágapes, porque así era lo que se hacía. O sea, la misma escritura nos da este destello de que se celebraba como una sola comida. Me encanta. De hecho, así tiene más sentido cuando leemos en 1 Corintios 11 que Pablo está hablando de la Santa Cena en medio de algo que parece ser una comida. Y esto, ¿qué tiene que ver el que unos coman antes y que mejor te coman en tu casa y que no sé qué? Cuando estás hablando de la Santa Cena, bueno, tiene todo que ver porque antes se celebraba como una sola comida. La Santa Cena entonces es todo, y por eso así lo celebramos nosotros, ¿verdad? Porque el modelo de Dios se hizo para imitarse, reproducirse y copiarse. Bueno, la última, que yo creo que es la más fácil, ¿verdad? Dice que perseveraban en las oraciones, y la menos polémica tal vez. Es curioso que la palabra original, oración, tiene que ver con intercambio. No solamente hablar como lorito, sino también dar tiempo a escuchar lo que el Señor te quiere decir. Pero no solamente es orar, sino es orar juntos. Es que yo oro en mi casa. Bien, tienes que hacerlo. Dios está contigo todo el tiempo. ¿Por qué no orarías estando tú solito? Estando manejando, estando haciendo el quehacer, estando trabajando. ¿Por qué no orarías? Pero esto no es perseverar en las oraciones. Perseverar en las oraciones, según Hechos 2:42, tiene que ser como cuerpo, todos juntos. Tú individualmente no eres la esposa de Cristo. La iglesia es la esposa de Cristo, ¿verdad? No hay nada más poderoso que una iglesia unida en oración. Lo hemos visto muchas veces. Vimos a una hermana en nuestra congregación que se llama Noemí, que los doctores le dijeron que ya no se iba a levantar después de ese accidente, y ahí está, hasta se fue de viaje, ¿va? Hemos orado muchas veces por los bebés de mi cuñado, y digo los bebés porque un cuñado en la pandemia, que su esposa se tuvo que ir al hospital a dar a luz y él no pudo entrar con ella, y fue todo este rollo, y oramos y la bebé salió bien. Pequeñas complicaciones, pero al final ahorita, chica, la niña es hasta mega inteligente, pues el Señor responde las oraciones. Y ahorita estamos orando por la bebé que viene también de nuestro cuñado. Pero el punto es de que cuando la iglesia se une en oración, cosas grandes pasan. Así les podemos dar muchísimos ejemplos, y yo estoy seguro que si te pones a pensar, hay muchísimos ejemplos que tú conoces de milagros que pasaron cuando la iglesia se juntó a orar. El domingo pasado que hice este estudio, al tiempo que hice este estudio, pues hubo un accidente. Estábamos en la reunión, ya habíamos acabado y estábamos en el ágape,
y uno de los vecinos corrió a nuestra ayuda porque su mamá se había sentido mal, y entonces nos levantamos, se acordarán los que se acuerden, y fuimos a ayudar, y todo el mundo se movilizó, ¿verdad? Se llevó en un carro, la llevaron al hospital y estaba en medio de la tormenta, pero se pudo llegar al hospital, y hoy en día nuestra vecina está bien y fue hasta de testimonio para ellos. Bueno, eso que pasó es también lo que sucede en lo espiritual. Cuando estamos juntos, sobrellevamos las cargas los unos de los otros, nos ayudamos mutuamente, la iglesia se agiliza, se moviliza, y Dios responde, porque eso es lo que Él quiere que hagamos, que oremos juntos. Entonces, todas nuestras reuniones, y ya con esto vamos a acabar, el catartismo de hoy se trató de entender que en todas nuestras reuniones debemos perseverar en la doctrina de los apóstoles, que es la enseñanza del Nuevo Testamento, y también las tradiciones apostólicas. Debemos perseverar en la comunión unos con otros, esa coinonía, ese vínculo íntimo y profundo que sentimos entre nosotros los creyentes. Debemos perseverar en el partimiento del pan, amén, que es la comida, la Santa Cena, pero también el comer juntos. Y debemos perseverar en las oraciones, ¿verdad? No individualmente, sino todos juntos como cuerpo. ¿Cuál fue el resultado? Después de Hechos 2:42, sigue Hechos 2:43. Y fíjense, miren lo que va a pasar después de que esta iglesia perseveró en estas 4 cosas. Este fue el resultado. Voy a terminar el capítulo así, dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes, otra vez vemos eso, cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Si vemos todos esos resultados, ¿no nos dan ganas de perseverar en estas cosas? ¿Necesitamos alguna otra motivación? Si sabemos que perseverar en estas cosas van a agradar a nuestro Señor, ¿necesitamos de otra motivación? Yo pienso que no. Así que, hermanos, a perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente Catartismos.